No es frecuente que un autor de obras maestras escriba un libro para principiantes y que este resulte un estímulo para poner manos a la obra. En la entrevista con la narradora peruana Teresa Ruiz Rosas, Mario Vargas Llosa explica algunas de sus reflexiones de 40 años sobre el oficio de escritor. Cartas a un joven novelista define muy bien lo que es la vocación de escritor, especialmente cuando esta ya gestada sale del cascarón. El origen, dices, es la rebeldía. Mi pregunta sería, ¿qué pasa cuando el escritor ya en su madurez, su plenitud, para poder seguir, es la rebeldía un motor permanente para el ejercicio de esa vocación o es solamente el impulso inicial para dar ese sí quiero ser escritor de verdad? Yo creo que esa insatisfacción no desaparece en el caso de los escritores que se mantienen vivos. Hay algunos escritores que van perdiendo, digamos, el dinamismo, la energía, la creatividad, y que al final son los casos tristes, se vuelven como sombras de sí mismos. Yo creo que son los que han perdido justamente ese desasosiego, esa insatisfacción o inconformidad, que a mí me parece inseparable del impulso creativo. En la literatura sobre todo, pero probablemente en todas las artes en general. Creo que si no hay una cierta insatisfacción con la vida tal como es, con la realidad en la que vivimos, ese impulso creativo o no existe o es muy débil, ¿no? Utilizando la terminología del libro y estirándola un poco, si se me permite, ¿cuál es el gran dato escondido de este libro? Es decir, es la otra cara de la medalla de ese striptease del que hablas en Historia Secreta de una novela, porque se me antoja también como una guía para leer mejor a Mario Vargas Llosa. ¿Y por qué no aparece nunca un ejemplo de la propia obra? ¿Es un exceso de modestia? Bueno, yo lo que he querido es utilizar justamente ejemplos ajenos para no aparecer hablando desde una pura subjetividad, ¿ah? Desde luego, es una visión que no tiene por qué ser exclusiva, ni muchísimo menos. Creo que el fenómeno de la creación pues, se puede abordar desde muy distintas perspectivas. Esta es una posible, de ninguna manera excluyente, pero he querido ilustrar, digamos, esas ideas con otros ejemplos en lugar de mis propios libros, para no parecer demasiado subjetivo y rebajar un poco, digamos, la argumentación, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, el libro constantemente está dejando sentado que por más esfuerzos de racionalización que se hagan, siempre hay en la creación literaria un aspecto que la razón no llega a explicar, ¿eh? Hay un elemento, un imponderable, que viene, yo creo, de ese fondo secreto de la personalidad, que llamamos irracionalidad, y que juega un factor determinante, y que es muy difícil de traducir a un lenguaje conceptual. Volvamos al título del libro, Cartas a un joven novelista. Esta forma epistolar para hacer esta disección casi de la obra literaria, ¿es un recurso también para llegar al lector o es realmente una concesión a esa anécdota que parece bueno, no, darle forma? Es un recurso. En realidad esta es una colección de cartas a jóvenes con vocación creativa, músicos, pintores, escritores, poetas, arquitectos, ideada por un editor que, bueno, de esta manera pues rinde en cierta forma un homenaje a Rilke, al famoso libro de Rilke, Las cartas a un joven poeta. Cuando me propusieron esta idea, a mí me entusiasmó porque yo tenía ese material. Era un material que había surgido en seminarios, en conferencias, y que lo tenía pues en notas, en fichas, y entonces la idea de convertirlo en un libro más o menos orgánico
me entusiasmó y así nació este ensayo, ¿no? Entonces el recurso ha funcionado porque uno se cree que hay un destinatario Sí, que es un joven. pero es una ficción, escritor. en realidad en este caso no. Hay ese juego ahí. Bueno, y entonces en la postdata, Cuando le dices al joven novelista, olvídese de todo lo que ha leído aquí y póngase a escribir de una vez novelas. Tiene que ver esto también con la tesis central de Gertrude Stein en su ensayo ¿Por qué hay tan pocas obras maestras? Es decir, lo que ella sostiene ahí es que un creador, para producir una obra maestra, tiene que liberarse de toda identidad, tiene que ser él una entidad, simplemente como un vacío, para poder recuperar una serie de recuerdos, etcétera, que lo van a llevar a la creación de esa obra maestra. Bueno, yo creo que si una obra no alcanza esa soberanía, si esa obra está siempre dependiendo de alguien o de algo ajena a ella misma, esa obra no llega a ser nunca lo que llamamos una obra maestra. Creo que una obra maestra, pues que es algo siempre muy difícil de definir, tiene por lo menos como característica el atravesar el tiempo y el espacio, es decir, trascender las circunstancias que la hicieron posible, dentro de las cuales nació, y hablar, comunicar algo, entusiasmar a otros públicos de otras geografías y también de otros tiempos, y eso solo consigue una obra que se emancipa de su autor, que se emancipa de aquella circunstancia precisa en la que nació. Hemos entrado entonces en ese terreno tan delicado de definir en realidad lo que hace de una obra literaria que merezca ser llamada así. Recuerdo que tú eres de los pocos, junto con Cabrera Infante, que defendieron en un momento dado la producción, por ejemplo, de Corín Tellado. Es decir, si retomamos el término tan sugerente del poder de persuasión para hacer una obra de calidad, ¿cómo podríamos explicarnos este fenómeno? La gente lee Corín Tellado porque tiene poder de persuasión, por ejemplo. La idea de una literatura, aunque se trate de una literatura muy primaria, muy elemental, que llega a un gran público, que alimenta a un gran público, a mí no me parece denigrante para la literatura, ni mucho menos. Lo que ocurre es que en nuestra época la literatura que llega a ese gran público ya no es la buena literatura, es la subliteratura, es esa literatura que se produce de una manera casi industrial, ¿no es cierto? Pero en el pasado, en los grandes momentos de la literatura fue al mismo tiempo que original y creativa, popular. Es lo que ocurre en el siglo XIX, por ejemplo, con un Víctor Hugo, con un Dickens. Son grandes creadores y al mismo tiempo son autores inmensamente populares. Bueno, se ha perdido esa tradición de creatividad y popularidad, pero no me parece que sea imposible rescatarla, y algunas veces ocurre, de pronto surgen algunas obras que sin hacer ninguna concesión al rigor, a la búsqueda de nuevas formas, de un nuevo lenguaje, que son obras de ruptura porque introducen nuevas ideas o una nueva sensibilidad, son capaces de conquistar un gran público, ¿no? Creo que esa es una visión de la literatura perfectamente defendible, a no ser pues que nos resignemos a que la literatura sea una actividad puramente marginal, una literatura de catacumbas, algo que a mí me parece muy peligroso porque eso puede llegar a convertir a la literatura en una actividad casi artificial y privar al común de la humanidad de una fuente riquísima de conocimiento, de formación de sensibilidad y también de inconformidad, que es lo que es la gran literatura, ¿no? Entonces, ese papel que desempeñaba en el pasado, lo que los alemanes llaman la literatura trivial,
¿Crees tú que ahora lo sustituye la prensa, el acceso que tenemos a todo tipo de información que nos permite vivir casi en carne propia las tragedias que ocurren cotidianamente, etcétera, las emociones y lo demás, sustituyen a la ficción de ese tipo de antes? Sin ninguna duda. Yo creo que la gente no puede vivir sin ficciones, eso es evidente. Lo que ocurre es que en un momento de la historia era sobre todo la literatura la gran suministradora de ficciones, la que satisfacía ese apetito de otra vida, de una vida distinta, paralela. En nuestra época no, en nuestra época con la literatura compiten desde luego los medios audiovisuales, que son naturalmente el cine, la televisión, la radio, desde luego la prensa del corazón, por ejemplo, la prensa chismográfica o la prensa de escándalo, que tiene un público tan enorme, en realidad está suministrando una forma de ficción. Y la propia literatura, en cierta forma, se ha bifurcado en nuestra época. Hay una literatura que es de puro entretenimiento, una literatura a veces muy bien hecha, técnicamente impecable, que es la que aparece por lo general en las grandes listas de bestsellers en todo el mundo, países desarrollados, países subdesarrollados, ¿no? Se suele leer más o menos, el gran público suele leer los mismos libros, ¿no? Y hay una literatura, diríamos, de mucho más elaborada, más experimental, más creativa, que está refugiándose cada vez más en un público menor. Ese público menor puede ser un público grande en países cultos, pero que ni remotamente esté en condiciones de competir con lo que es hoy día el alimento del gran público. Esa sería la tragedia entonces para que ese elemento que llamas inocuo en la literatura aumente, es decir, la posibilidad de cambiar un poco mentalidades, incluso generaciones, ya no exista, puesto que queda reducido a una élite que bueno, que no va, digamos, a influir en toda una generación, yo creo que por es ejemplo. el problema, digamos, es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, uno de los grandes problemas culturales, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la literatura? Digamos, hay los pesimistas que creen que va a desaparecer, que está en un proceso ya de desaparición. Yo no me encuentro entre esos pesimistas de ninguna manera. Ahora, esa literatura que va a seguir coexistiendo con otras formas de creatividad, de entretenimiento, otras formas de ficción, ¿qué tipo de literatura va a ser y qué función va a cumplir? Allí es donde realmente enfrentamos toda clase de dudas, de incógnitas y también de temores. Lo que ha sido la gran función de la literatura, inquietar, estimular la insatisfacción humana, desarrollar una actitud crítica de los seres humanos frente al mundo en el que viven, frente a la realidad que enfrentan, va a seguir siendo posible dentro de esa función que es hoy día cada vez más básicamente la de divertir, la de entretener, lo que ha dado origen pues a esa literatura ligera, ¿no? Esa literatura light que es hoy día la literatura que está de moda en todo el mundo. No lo sabemos, es decir, creo que sobre eso nadie tiene una idea muy clara, ¿no? José Donoso, en su historia personal del boom, dice con toda razón que eres del núcleo de ese boom. La pregunta es, ¿crees tú que de alguna manera ha influido en el surgimiento de este movimiento literario el hecho de que en Hispanoamérica, subrayo hispano, haya estado prohibida durante 3 siglos la lectura de ficciones por la Inquisición? Bueno, yo creo que las prohibiciones, las dificultades, los obstáculos han sido siempre un gran estímulo para la creación, indiscutiblemente. En América Latina la literatura ha tenido mucho vigor en periodos en que las sociedades andaban mal o muy mal, ¿no? Vivían crisis muy profundas, había una enorme incertidumbre sobre el futuro, qué iba a ocurrir con nuestros países. Ese momento histórico de crisis o de transición
o de desplome de lo existente, siempre ha sido un campo muy fértil para la creación literaria. Lo ha sido en Europa, lo ha sido en América Latina. Creo que es uno de los factores indiscutiblemente, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, hoy en día es interesante el fenómeno. En América Latina hay una situación mucho más estable. La confrontación interna en las sociedades no ha desaparecido, por supuesto, porque hay toda una problemática todavía muy intensa, pero se ha atenuado considerablemente porque hay unos cauces mucho más institucionales donde esas dificultades se expresan. Eso no ha acabado con la literatura latinoamericana, ni mucho menos, pero la ha vuelto una literatura mucho más ligera, divertida, entretenida, de juego, a veces muy brillante, lo que es un cambio muy diferente, realmente muy evidente con lo que era la literatura de los años 50, 60. Hay un cambio que indudablemente tiene que ver con el estado social, histórico, por eso yo no creo, como creen algunos estructuralistas, que la literatura es un campo aparte, sin contacto con la vida, un texto que solamente remite a otros textos. No, yo creo que la vida, la historia, la sociedad influyen muchísimo y repercuten en el fenómeno de la creación y del arte en general, ¿no? Sabemos por declaraciones tuyas que tus novelas favoritas son Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo, en tanto el proceso de elaboración ha sido mayor. La pregunta es, en general, en toda tu trayectoria de escritor, ¿qué personaje se te ha revelado más, se te ha escapado más de las manos al crearlo? Retomando también la terminología de las cartas, uno es elegido por sus temas y no elige a sus temas. Pues me ha pasado con muchos personajes, ¿eh? La verdad que la idea que tengo de un personaje cuando comienzo a escribir una historia, rara vez coincide con la que resulta al final el personaje, cuando la historia ha terminado, ¿eh? Quizás es la parte más interesante, más divertida, más estimulante que tiene el trabajo literario. Todo aquello que ocurre a pesar y en contra de los planes, de las ideas que uno tiene con la historia, pero me ha pasado con muchos personajes, ¿sí? Diseñar al personaje de una manera y al final el personaje pues toma su propio rumbo, adquiere su propia personalidad y uno se pregunta ¿de dónde salió? ¿Por qué fue así? Creo que la respuesta está justamente en esa zona que la inteligencia, que la propia conciencia no llega a abarcar y que también comparece, ¿no? en el fenómeno de la creación literaria, ¿no? Tú eres quien más ha recreado al Perú en tus ficciones. Ahora, en 1998, ¿qué es lo que más te duele del Perú? Bueno, que incluso dentro del contexto actual latinoamericano, donde se puede hablar de una evolución positiva de América Latina, que sale de la violencia, de las dictaduras, hacia formas más democráticas, el Perú es, una vez más en la historia, como la excepción a la regla, ¿no? El Perú ha conseguido mantener lo peor del pasado, que es la tradición autoritaria, en una época en que hay un enorme rechazo a la tradición autoritaria, ¿no? Y lo triste me parece, no digamos que el ejército otra vez esté desde la sombra, pues gobernando, imponiendo un sistema, sino que esto haya sido posible con el apoyo de un sector muy importante de la población, ¿ah? No ha sido solamente, digamos, un pequeño sector de privilegiados, no. Ha habido sectores muy amplios, de clases medias, incluso de clases populares, que parecen resignados a aceptar un sistema que es la desgracia de nuestra historia, la fuente principal, digamos, del sufrimiento, de la explotación, de la violencia que ha padecido el Perú, ¿no?
Esta ya gestada sale del cascarón. El origen, dices, es la rebeldía. Mi pregunta sería, ¿qué pasa cuando el escritor ya en su madurez, su plenitud, para poder seguir, es la rebeldía un motor permanente para el ejercicio de esa vocación o es solamente el impulso inicial para dar ese sí quiero ser escritor de verdad? Yo creo que esa insatisfacción no desaparece en el caso de los escritores que se mantienen vivos. Hay algunos escritores que van perdiendo, digamos, el dinamismo, la energía, la creatividad. No es frecuente que un autor de obras maestras escriba un libro para principiantes y que este resulte un estímulo para poner manos a la obra. En la entrevista con la narradora peruana Teresa Ruiz Rosas, Mario Vargas Llosa explica algunas de sus reflexiones de 40 años sobre el oficio de escritor. Cartas a un joven novelista define muy bien lo que es la vocación de escritor, especialmente cuando... Desde muy distintas perspectivas, esta es una posible, de ninguna manera excluyente, pero he querido ilustrar, digamos, esas ideas con otros ejemplos en lugar de mis propios libros para no parecer demasiado subjetivo y rebajar un poco, digamos, la argumentación, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, el libro constantemente está dejando sentado que por más esfuerzos de racionalización que se hagan, siempre hay en la creación literaria un aspecto que la razón no llega a explicar. Hay un elemento, un imponderable, que al final son los casos tristes, se vuelven como sombras de sí mismos. Yo creo que son los que han perdido justamente ese desasosiego, esa insatisfacción o inconformidad, que a mí me parece inseparable del impulso creativo. En la literatura sobre todo, pero probablemente en todas las artes, en general. Creo que si no hay una cierta insatisfacción con la vida tal como es, con la realidad en la que vivimos, ese impulso creativo o no existe o es muy débil, ¿no? Utilizando la terminología del libro y estirándola un poco, si se me permite, ¿cuál es el gran dato escondido de este libro? Es decir, es la otra cara de la medalla, de ese striptease del que hablas en Historia Secreta de una novela, porque se me antoja también como una guía para leer mejor a Mario Vargas Llosa. ¿Y por qué no aparece nunca un ejemplo de la propia obra? ¿Es un exceso de modestia? Bueno, yo lo que he querido es utilizar justamente ejemplos ajenos para no aparecer hablando desde una pura subjetividad, ¿ah? Desde luego, es una visión que no tiene por qué ser exclusiva, ni muchísimo menos. Creo que el fenómeno de la creación pues, se puede abordar